El acceso al área no estaba señalizado. Para llegar al cuarto de monitoreo, había que atravesar dos pasillos que no llevaban a ninguna sala activa. Las luces estaban encendidas, pero a un nivel mínimo, suficiente para ver el suelo y las paredes sin proyectar sombras duras. El aire olía a desinfectante reciente, no a limpieza profunda, sino a mantenimiento constante. Era mi primera noche. La supervisora me esperaba frente a la puerta metálica del área. No se presentó por nombre, tampoco me pidió el mío. Solo comprobó el horario en una planilla y me hizo una seña para que entrara. El cuarto era más pequeño de lo que esperaba. No tenía camas, no había pacientes, solo monitores alineados en dos filas, cada uno conectado a una cama que no estaba en esa sala. Pantallas negras, la mayoría en reposo. Algunas mostraban interfaces activas sin datos visibles. El sonido ambiente era casi inexistente. «Acá no entra nadie sin turno asignado», dijo, «y durante la noche casi no pasa personal». No lo dijo como advertencia, lo dijo como una constatación. Me explicó las tareas de forma breve. Observar los monitores, confirmar alarmas cuando aparecieran, registrar cualquier variación en el sistema. Nada más. No había contacto con pacientes. No había decisiones médicas. El trabajo consistía en vigilar y anotar. «Si todo funciona como debe, no vas a hacer mucho», agregó. Eso me tranquilizó. Antes de irse sacó una hoja doblada del bolsillo del guardapolvo y me la entregó. Era un papel simple, sin membretes ni firmas. En la parte superior se leía un título claro, impreso en letras negras: «Reglas del turno nocturno. Sala de monitoreo». «Tenés que leerlas en voz alta antes de empezar», dijo. Todas. No explicó por qué. Tampoco esperó a que preguntara. Me senté frente al escritorio, acomodé la hoja y empecé a leer. Regla 1. Nunca mires un monitor de una cama vacía durante más de 10 segundos seguidos. Hice una pausa breve y seguí. Regla 2. Si un monitor muestra signos vitales, no verifiques la cama. Levanté la vista un instante, confundido, pero nadie reaccionó. Continué. Regla 3. No compares nombres ni fechas entre monitores. Mi voz sonó extraña en el silencio del cuarto. Regla 4. Si una alarma se activa en una cama sin paciente, confírmala sin acercarte. Tragué saliva antes de leer la última. Regla 5. Si ves tu nombre en un monitor, termina el turno inmediatamente y no regreses. Cuando terminé, el silencio volvió a ocupar el espacio. La supervisora asintió una sola vez. «Con eso alcanza», dijo. «El resto es rutina». Se fue sin despedirse. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, hermético. Me quedé solo. Miré alrededor. Los monitores estaban ordenados. Cada uno tenía una etiqueta con el número de cama correspondiente, aunque ninguna de esas camas se encontraba en la sala. Las pantallas activas mostraban líneas planas, sin datos. No había alarmas sonando, no había notificaciones pendientes. Me senté correctamente, abrí el cuaderno de registros y escribí la hora de inicio del turno. La primera hora pasó sin ningún evento. Observé las pantallas como me habían indicado. Confirmé un par de alertas automáticas del sistema, todas relacionadas con pruebas internas. Anoté cada acción, tal como exigía el protocolo. El trabajo era mecánico, predecible. No había ruido externo. Apenas se oía, de forma lejana, el sonido amortiguado de algún carro pasando por otro sector del hospital. Nadie entró, nadie se asomó. La sensación dominante no era miedo, sino aislamiento. No un aislamiento incómodo, sino funcional. El tipo de soledad que se espera en un turno nocturno, sin interrupciones, sin urgencias, sin decisiones importantes que tomar.
El cuarto parecía diseñado para mantener esa condición. Nada invitaba a moverse más de lo necesario. Todo estaba al alcance de la vista. Volví a leer mentalmente las reglas. No entendía del todo su propósito, pero tampoco me parecieron contradictorias. Eran específicas, sí, pero no imposibles de cumplir. Pensé que quizá estaban pensadas para evitar errores comunes, confusiones, distracciones, curiosidad innecesaria. Me levanté una vez para estirar las piernas y recorrí el perímetro del cuarto. No había ventanas. Las paredes eran lisas. El reloj digital sobre la puerta marcaba la hora con precisión constante. No se detuvo en ningún momento. Regresé a la silla. Durante el resto de la noche, el patrón se mantuvo. Ninguna alarma real. Ningún cambio en los monitores. Las pantallas que estaban apagadas siguieron apagadas. Las activas no mostraron variaciones. El cuaderno de registros quedó prolijo, casi vacío. A ratos, el trabajo resultaba tan monótono que tenía que recordarme a mí mismo que estaba en un hospital. Todo indicaba que ese cuarto existía para vigilar algo que, al menos esa noche, no estaba ocurriendo. Y aún así, había una sensación difícil de definir, no de peligro ni de amenaza. Era más bien la conciencia constante de estar separado del resto del edificio, como si el turno no fuera solo nocturno, sino también lateral, un espacio que no formaba parte del flujo habitual. Cerca del final de la guardia, revisé la hoja de las reglas una vez más, no para buscar algo específico, sino para asegurarme de no haber pasado por alto ningún detalle. Seguían siendo las mismas, claras, inmutables. Cuando el reloj marcó el cambio de turno, cerré el cuaderno, apagué el monitor central y me levanté. Nadie vino a relevarme de inmediato. La puerta se abrió recién unos minutos después. La misma supervisora asomó la cabeza. ¿Todo en orden?, preguntó. Asentí. Bien, dijo. Mañana igual. Salí del cuarto sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, tuve la impresión de haber pasado una noche completa sin que ocurriera absolutamente nada. Y eso, lejos de parecer una buena señal, me dejó una sensación extraña. El trabajo era demasiado simple, el espacio demasiado controlado, las reglas demasiado específicas para un turno en el que no había pasado nada. Pero en ese momento, todavía no veía motivos para dudar. Había sido una primera noche tranquila, monótona, segura, exactamente como me habían prometido. Volví a sentarme frente al escritorio apenas empezó el segundo turno. La sala estaba exactamente igual que la noche anterior. La misma disposición de monitores, el mismo silencio controlado, el mismo olor a desinfectante que no parecía disiparse nunca. Si no fuera por el reloj marcando una fecha distinta, habría podido pensar que no me había ido. Me sentía ridículo. Esa fue la palabra que me vino a la cabeza mientras dejaba la mochila en el suelo y encendía el monitor central. Ridículo por haber aceptado sin cuestionar una hoja de reglas que, leídas con distancia, no tenían sentido. Ridículo por haberlas leído en voz alta la noche anterior como si eso fuera un requisito normal. Ridículo por haber pasado todo el turno esperando que ocurriera algo que justificara su existencia. Nada había pasado. Por eso, antes de revisar cualquier monitor, abrí el cajón y saqué la hoja otra vez. La apoyé sobre el escritorio, bien visible. No porque creyera que las reglas fueran a cambiar, sino porque necesitaba volver a leerlas con la cabeza fría. Quería asegurarme de no haber exagerado su rareza por cansancio o sugestión. Leí despacio. Regla 1. Nunca mires un monitor de una cama vacía durante más de 10 segundos seguidos. Pensé en ello unos segundos. En cualquier otro contexto, mirar un monitor no representaba ningún riesgo. No era una acción invasiva. No implicaba intervenir en nada. La regla no prohibía observar,
solo limitar el tiempo. 10 segundos. No decía por qué. Seguí. Regla 2. Si un monitor muestra signos vitales, no verifiques la cama. Eso me incomodó más que la primera, no porque implicara algo peligroso, sino porque iba en contra de cualquier procedimiento lógico. Verificar una cama ante una lectura activa era una reacción básica. La regla pedía lo contrario, aceptar la información sin comprobarla. Continué. Regla 3. No compares nombres ni fechas entre monitores. No explicaba qué nombres ni qué fechas. Asumía que existirían, que aparecerían. La prohibición no era revisar datos, sino compararlos. Eso me llamó la atención. Regla 4. Si una alarma se activa en una cama sin paciente, confírmala sin acercarte. Otra instrucción precisa. Confirmar, pero mantener distancia. Actuar, pero sin verificar físicamente. Como si la proximidad fuera el problema, no la alarma en sí. Leí la última con menos apuro que la noche anterior. Regla 5. Si ves tu nombre en un monitor, termina el turno inmediatamente y no regreses. Me quedé mirando esa línea más tiempo del necesario. No porque pensara que pudiera ocurrir, sino porque no entendía en qué escenario tendría sentido escribir algo así. No era una broma, no estaba redactada como advertencia emocional, era una instrucción clara, operativa, como las demás. Doblé la hoja y la guardé otra vez. Me sentía incómodo conmigo mismo por darle tanta importancia. Había pasado una noche completa sin que nada justificara esas reglas. Pensé que tal vez eran restos de algún protocolo viejo, diseñado para situaciones que ya no existían. El área estaba oficialmente fuera de uso clínico directo. Quizá antes se hacía algo distinto ahí. Intenté convencerme de eso. Levanté la vista. Por primera vez, noté las camas. No estaban dentro de la sala, pero sí en el campo visual indirecto, a través de los ventanales internos que daban a un pasillo adyacente. Camas alineadas, separadas por cortinas corridas, vacías, sin pacientes, sin movimiento. No me había detenido a mirarlas la noche anterior. Cada cama tenía su monitor correspondiente en la sala. Eso lo sabía por las etiquetas. Pero verlas así, alineadas y desocupadas, hizo que la relación entre la sala de monitoreo y el espacio físico se volviera más concreta. Miré uno de los monitores asociados a esas camas. La pantalla estaba negra, inactiva, sin líneas, sin números, exactamente como debía estar. Conté mentalmente hasta 10 y aparté la vista, casi de forma automática. No porque lo necesitara, sino porque la regla ya estaba instalada en mi cabeza. Me di cuenta de algo entonces. Las reglas no me impedían hacer mi trabajo. No me prohibían monitorear, confirmar alarmas, registrar datos. No interferían con ninguna de las tareas que me habían asignado. Lo único que hacían era establecer límites muy específicos sobre cómo observar y cómo reaccionar. No regulaban el trabajo, regulaban mi comportamiento. Esa idea me incomodó más de lo que esperaba. Durante la primera hora del turno, todo siguió normal. Las camas permanecían vacías. Los monitores asociados a ellas seguían inactivos. No hubo alarmas reales, solo las notificaciones habituales del sistema, que confirmé y anoté sin dificultad. A ratos me sorprendía a mí mismo mirando los monitores de reojo, consciente del tiempo. No porque temiera una consecuencia inmediata, sino porque no quería poner a prueba algo que no entendía. Era una forma de respeto, más que de miedo. En un momento, uno de los técnicos pasó por el pasillo externo. Lo vi a través del vidrio. Caminó sin detenerse. No miró hacia la sala. No parecía tener ninguna razón para entrar. Eso reforzó la sensación de aislamiento. Este espacio no formaba parte del flujo normal del hospital. Estaba operativo, pero no integrado.
existía en paralelo, con sus propias reglas, sus propios tiempos. Volví a mirar las camas vacías. Nada había cambiado. Y sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la idea de que las reglas no estaban pensadas para prevenir errores humanos comunes. Eran demasiado específicas, demasiado anticipatorias, como si alguien hubiera escrito cada una después de que algo concreto ocurriera. Me pregunté cuántas veces se habrían activado esas reglas antes de que yo llegara. ¿Cuántas personas las habrían leído en voz alta, igual que yo? ¿Cuántas habrían pasado noches enteras sin que nada ocurriera, convencidas de que eran innecesarias? Anoté la hora en el cuaderno. Todo seguía estable. Intenté distraerme revisando los protocolos generales del sistema, pero no encontré nada fuera de lo normal. No había referencias a fallas frecuentes ni a procedimientos especiales para camas vacías. Nada que justificara una lista separada de reglas. Eso cerró una posibilidad tranquilizadora. Si no estaban en los manuales oficiales, era porque no se consideraban parte del funcionamiento normal. Eran algo aparte, algo que solo se transmitía de forma directa, sin documentación institucional. La noche avanzó sin incidentes visibles. Aún así, sentía que estaba esperando algo. No un evento específico, sino una confirmación. Algo que demostrara que las reglas tenían un motivo real y no eran solo un exceso de precaución. Esa expectativa, entendí, era peligrosa. Las reglas no pedían comprensión, no pedían validación, solo pedían cumplimiento. Y cuanto más las analizaba, más claro se volvía que intentar entenderlas era una forma de acercarse a un límite que todavía no había cruzado. Cerca de la mitad del turno, volví a mirar uno de los monitores de las camas vacías. Seguía inactivo, negro, sin datos. Aparté la vista antes de contar los 10 segundos. Respiré hondo y me concentré en el trabajo. Confirmé una alerta menor. Registré la acción. Revisé el reloj. Todo estaba dentro de los parámetros normales. Y aún así, algo había cambiado desde la noche anterior. No en el sistema, no en los monitores, no en las camas. Había cambiado mi relación con las reglas. Ya no las veía como una formalidad absurda, las veía como un marco, un conjunto de límites diseñados no para facilitar el trabajo, sino para mantenerlo dentro de una zona segura que no estaba definida por errores técnicos, sino por percepción. No sabía qué ocurriría si no las respetaba, pero por primera vez entendí que no necesitaba saberlo. El simple hecho de que existieran, de que alguien las hubiera escrito con ese nivel de precisión, era suficiente para tomar una decisión práctica, seguirlas, no porque creyera en ellas, sino porque en ese lugar aislado, sin testigos y sin contexto, eran lo único que delimitaba lo que debía ser y lo que no. Y esa noche, aunque todavía no había ocurrido nada fuera de lo normal, tuve la sensación clara de que las reglas no estaban ahí para evitar un error, estaban ahí para evitar que algo empezara. No ocurrió de inmediato. Durante una parte considerable del turno, todo siguió exactamente igual que las noches anteriores. Las camas permanecían vacías. Los monitores asociados a ellas seguían apagados. El sistema respondía con la misma previsibilidad mecánica que ya conocía. Alarmas menores, pruebas internas, registros rutinarios. Si algo iba a cambiar, no lo hizo de forma abrupta. Estaba revisando el cuaderno cuando noté el primer movimiento en una de las pantallas periféricas. No fue un sonido, no fue una alerta, fue un cambio visual tan leve que, de no haber estado mirando en esa dirección, podría haberlo pasado por alto. Una línea apareció en el monitor. Al principio pensé que era un residuo gráfico, un error de refresco, algo que desaparecería en el siguiente ciclo. Me quedé mirando sin acercarme, consciente del tiempo. La línea no desapareció.
se estabilizó. Un segundo después, apareció un número. Luego otro. El monitor, que hasta ese momento había estado completamente inactivo, mostraba una lectura clara y coherente. Frecuencia cardíaca, oxigenación, ritmo respiratorio, todo dentro de parámetros normales. Aparté la vista casi de inmediato, no por miedo, sino por disciplina. Conté mentalmente hasta 10 antes de darme cuenta de que ya había dejado de mirar. Me quedé quieto, mirando el escritorio, como si eso pudiera devolver todo a su estado anterior. Respiré hondo. No había sonado ninguna alarma. El sistema no marcaba error. No había ninguna advertencia en la interfaz central. Desde el punto de vista técnico, lo que estaba ocurriendo no era una falla. Era una lectura válida. Levanté la vista otra vez, solo un instante. El monitor segumimetrado con los demás activos del sistema. No parpadeaba. No mostraba inconsistencias. La curva era limpia, constante. No había picos ni caídas abruptas. No era una simulación mal hecha. Era demasiado correcto. Miré el número de cama asociado. Esa cama estaba vacía. Lo sabía con certeza. No solo porque no había visto ingresar a ningún paciente, sino porque ese sector llevaba días sin uso clínico. Las cortinas estaban corridas. El equipo físico estaba limpio, intacto, sin preparación alguna para recibir a alguien. Aparté la vista otra vez. Regla 2. Si un monitor muestra signos vitales, no verifiques la cama. No me acerqué. No hice ningún movimiento en esa dirección. Me limité a registrar la hora en el cuaderno, sin describir el contenido de la pantalla. Solo anoté que el monitor había activado lecturas. Eso estaba permitido. Me quedé observando el resto de las pantallas, evitando deliberadamente aquella que había cambiado. Intenté concentrarme en tareas menores. Confirmé una alerta automática del sistema central. Revisé el reloj. Todo seguía funcionando con normalidad. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada más. Empecé a pensar que quizá el sistema se reiniciaría solo, que la lectura desaparecería como había aparecido, que no tendría que enfrentar ninguna decisión adicional. Entonces, otro monitor se activó. Esta vez no lo vi de reojo. Escuché el sonido leve de encendido, no una alarma, sino el clic casi imperceptible que hacía el equipo al salir del reposo. No miré de inmediato. Esperé unos segundos, consciente de cada movimiento que hacía. Cuando finalmente levanté la vista, lo hice con cuidado, como si mirar demasiado rápido pudiera empeorar algo. La pantalla mostraba signos vitales, tranquilos, estables, ligeramente distintos a los del primer monitor, pero dentro de rangos normales. No había nada que indicara estrés, dolor o irregularidad. 2 monitores activos, 2 camas vacías. Aparté la vista antes de que el conteo mental llegara a 10. No había dudas en mi cabeza sobre lo que debía hacer. No verificar las camas, no comparar datos, no mirar demasiado tiempo, seguir el protocolo tal como estaba escrito. Lo que sí había era una incomodidad creciente, difícil de ubicar. No era miedo a que algo saliera mal. Era la sensación de estar observando un sistema que funcionaba correctamente, en ausencia total de aquello que debía sustentar ese funcionamiento. No se trataba de un error evidente. Un error habría sido más fácil de manejar. El sistema no estaba fallando. Estaba operando como si hubiera pacientes donde no lo sabía. Me levanté de la silla, pero no avancé hacia las camas. Caminé solo hasta el límite permitido del cuarto, manteniendo siempre una distancia clara de los monitores activos. Desde ahí, podía verlos sin fijar la vista directamente. La lectura seguía estable. En uno de los monitores apareció un nombre. No surgió de golpe. Primero se mostró el campo vacío, como si el sistema estuviera cargando información. Luego, las letras se definieron con claridad.
un nombre completo. Lo leí solo una vez. Aparté la vista de inmediato. No intenté recordarlo, pero quedó grabado de todas formas. No porque fuera conocido, sino porque no debería estar ahí. Ningún monitor mostraba nombres durante pruebas internas. Esa información solo aparecía cuando un paciente estaba oficialmente registrado y conectado. Ese no era el caso. Sentí un impulso inmediato de buscar la ficha, de comprobar si se trataba de un error administrativo, de verificar en el sistema general. Me contuve. Regla 3. No compares nombres ni fechas entre monitores. No decía que no pudiera ver un nombre, decía que no debía compararlos. Aún así entendí que cualquier intento de validación cruzada era un paso más allá de lo permitido. Volví a sentarme. Anoté en el cuaderno que uno de los monitores mostraba identificación activa. No escribí el nombre, no escribí la cama, solo registré el hecho de manera neutral. El tercer monitor se activó cerca de una hora después. Ya no me sorprendió. No de la misma manera. La secuencia se repitió con una precisión inquietante. Encendido silencioso. Lecturas estables. Parámetros normales. Ninguna alarma. Ningún error. Otro nombre apareció. Esta vez no lo leí en voz baja ni mentalmente. Lo vi, lo reconocí como texto y aparté la vista. No quise procesarlo más de lo necesario. Había 3 monitores activos, 3 camas vacías, 3 conjuntos de signos vitales funcionando de manera independiente. El sistema no mostraba inconsistencias, no indicaba sobrecarga, no señalaba fallos de conexión. Todo estaba en orden, excepto por un detalle fundamental. No había nadie ahí. Me di cuenta entonces de algo que no había considerado hasta ese momento. Los signos vitales no eran idénticos entre sí, no eran copias, no eran repeticiones del mismo patrón. Cada monitor mostraba una actividad ligeramente distinta, con variaciones mínimas pero constantes, como las de cuerpos distintos en reposo. Eso descartaba una simulación simple. También descartaba una prueba automatizada. El sistema estaba leyendo algo. No sabía qué, no sabía cómo, pero estaba leyendo. Me mantuve fiel a las reglas. No miré más de 10 segundos seguidos ningún monitor. No me acerqué a las camas. No intenté correlacionar nombres. No llamé a nadie. No hice preguntas. Me limité a observar desde la distancia permitida y a registrar lo estrictamente necesario. La noche avanzó sin más activaciones. Los monitores que se habían encendido permanecieron activos hasta el final del turno. No mostraron cambios bruscos, no se apagaron, no dieron ninguna señal de alerta. Cuando llegó el momento de retirarme, dejé el cuarto exactamente como lo había encontrado. No apagué manualmente ningún monitor. No cerré procesos. Seguí el protocolo estándar. Antes de salir, miré el conjunto completo de pantallas por última vez. 3 activas, varias inactivas, todas alineadas, todas funcionando. Salí sin mirar atrás. En el pasillo, el hospital seguía siendo el mismo. Personal de limpieza, algún médico apurado, el sonido distante de monitores reales, de pacientes reales en áreas reales. Todo parecía normal, pero algo se había desplazado de manera irreversible. No porque hubiera visto algo imposible, sino porque había presenciado un sistema funcionando sin su componente esencial, y nadie más parecía darse cuenta. Esa noche, entendí que no estaba ahí para evitar que ocurrieran errores. Estaba ahí para convivir con algo que ya estaba ocurriendo, algo que no necesitaba existir físicamente para dejar registros, algo que no ocupaba una cama pero sí un monitor. Y mientras yo respetara las reglas, ese funcionamiento seguiría siendo silencioso, estable y en apariencia inofensivo, al menos por ahora. No tomé la decisión de investigar de golpe, no fue un impulso heroico, ni una necesidad urgente de descubrir la verdad.
fue algo más lento y, en cierto modo, más banal. La acumulación de pequeños detalles que ya no podía ignorar, sin sentir que estaba fingiendo no verlos. Los monitores seguían activos. No todos, solo algunos. Siempre los mismos. Las lecturas se mantenían estables durante horas, sin picos ni caídas. No había alarmas críticas. No había cambios que exigieran intervención. Desde el punto de vista operativo, el sistema estaba funcionando de manera impecable. Eso era lo que más me inquietaba. Si hubiera habido errores evidentes, habría podido escalar el problema, reportar una falla, pedir soporte técnico, ampararme en un protocolo, pero no había nada que señalar como defectuoso. La tecnología no mostraba fallas, no se reiniciaba sola, no mezclaba datos, no se comportaba de manera errática. Hacía exactamente lo que estaba diseñada para hacer: mostrar signos vitales. La primera comparación fue accidental. Estaba revisando el registro de eventos del sistema central, buscando confirmar horarios de activación, cuando vi un nombre repetido. No lo estaba buscando. Simplemente apareció 2 veces en distintas secciones del historial. Me detuve solo un segundo más de lo necesario. Reconocí el nombre. Era uno de los que había aparecido en un monitor la noche anterior. Cerré la ventana de inmediato. Regla 3. No compares nombres ni fechas entre monitores. No decía nada sobre registros del sistema, pero entendí que la intención era la misma: evitar relaciones, evitar patrones, evitar conclusiones. Aún así, la semilla ya estaba plantada. Esa noche, con más cuidado que antes, empecé a observar detalles periféricos. No miraba los monitores directamente por largos periodos. No comparaba datos en pantalla abierta, pero prestaba atención a cosas que, hasta ese momento, había pasado por alto. Horarios de activación, duración de las lecturas, momentos en los que un nombre aparecía y desaparecía. No tomaba notas completas, solo marcas mínimas en el cuaderno, símbolos que solo yo entendía. No escribía nombres, no escribía fechas exactas, registraba secuencias. Con el correr de los turnos, esas secuencias empezaron a repetirse. Había un patrón temporal. Algunos monitores se activaban siempre cerca del mismo horario. Otros lo hacían con intervalos regulares. No era aleatorio. Tampoco respondía a cambios externos. El sistema seguía una lógica interna que no estaba documentada en ningún manual. Una noche, durante un intervalo particularmente tranquilo, tomé una decisión que hasta ese momento había evitado. Accedí al archivo de pacientes históricos. No era una base de datos que usara habitualmente. Estaba ahí para consultas administrativas, auditorías, revisiones legales. No había una razón operativa para abrirla durante un turno nocturno. Lo hice igual. No busqué por nombre, busqué por fecha. Elegí una semana al azar, varios años atrás. Me limité a revisar ingresos y egresos, pacientes que habían pasado por la unidad de cuidados intensivos y luego habían sido dados de alta o no. Fue ahí cuando noté la primera inconsistencia clara: un registro incompleto. Un paciente figuraba como ingresado, con monitoreo activo durante varias horas, pero no tenía un egreso registrado. No constaba como alta, tampoco como traslado, tampoco como fallecimiento. El archivo simplemente terminaba. Pensé que podía tratarse de un error administrativo, un caso aislado, algo que nunca se había corregido. Busqué otro. Encontré uno más, luego otro, todos con características similares: ingresos nocturnos, estancias cortas, monitoreo registrado. Y luego, nada, sin resolución formal. Empecé a sentir una presión sorda en el pecho. No miedo, concentración. No estaba buscando fantasmas ni explicaciones sobrenaturales.
Estaba leyendo datos mal cerrados, datos que no encajaban con los procedimientos estándar. Volví a los monitores. Uno de ellos mostraba un nombre. Lo vi solo el tiempo suficiente para reconocerlo. Volví al archivo histórico y escribí ese nombre en el buscador. Apareció de inmediato. Paciente ingresado años atrás. Diagnóstico grave. Monitoreo intensivo durante horas. Luego, el mismo vacío documental. Ninguna causa de muerte registrada. Ningún certificado. Ninguna nota de cierre. Pero el archivo tenía una observación añadida meses después. Caso cerrado. Sin firma. Sin explicación. No sentí un golpe emocional. Sentí algo más frío. Una confirmación. Los monitores no estaban mostrando lecturas aleatorias. Estaban mostrando signos vitales asociados a identidades reales. Personas que habían pasado por esa unidad y cuyos registros oficiales no reflejaban lo ocurrido con exactitud. No eran pacientes actuales. Eran pacientes que no habían sido cerrados correctamente en el sistema. O, más precisamente, habían sido cerrados de forma deliberadamente incompleta. Seguí investigando con el mismo método, sin apresurarme, sin acumular demasiada información de una sola vez. Cada noche, un poco más. Un nombre aquí, una fecha allá. Siempre evitando hacer comparaciones directas en pantalla. Siempre separando mentalmente lo que veía de lo que anotaba. El patrón se volvió innegable. Los nombres que aparecían en los monitores correspondían a personas fallecidas. No siempre figuraban como tales en los archivos oficiales, pero todas tenían algo en común. Su último registro documentado era un monitoreo activo, y luego un vacío. Las fechas de muerte, cuando existían, eran inconsistentes. Algunas figuraban días después del último registro, otras semanas. En ciertos casos, no había fecha alguna. Las causas de muerte, cuando estaban anotadas, eran genéricas: insuficiencia múltiple, paro cardiorrespiratorio, complicaciones, términos amplios que no explicaban nada. Y en varios casos había correcciones posteriores, campos editados, comentarios eliminados, versiones anteriores del archivo inaccesibles. No era negligencia, era ocultamiento. La tecnología no estaba fallando. El sistema no estaba viendo cosas. Estaba mostrando lo que quedaba fuera del relato oficial. Los monitores no distinguían entre un cuerpo presente y una historia cerrada de forma artificial. Seguían registrando una presencia que, administrativamente, ya no existía. Esa idea se me instaló con una claridad inquietante. No se trataba de fantasmas en el sentido tradicional. No había apariciones. No había manifestaciones visibles. No había voces ni sombras. Había datos, datos que no habían sido anulados, datos que seguían activos porque nunca se había ejecutado el cierre correcto. La estación de monitoreo no estaba embrujada, estaba siendo honesta. Eso explicaba las reglas. No estaban diseñadas para evitar la sugestión ni para proteger al personal de una imaginación excesiva. Estaban pensadas para limitar la exposición, para evitar que alguien conectara demasiados puntos, para impedir que la información dispersa se transformara en una narrativa coherente. Las reglas no decían esto no existe. Decían no mires demasiado. Esa noche, al salir del turno, tuve la certeza de que había cruzado un umbral invisible. No había hecho nada espectacular. No había desobedecido ninguna regla de forma directa. Pero había entendido algo que ya no podía desentender. La estación hacía visible una capa residual de la realidad hospitalaria. Una capa que no debía ser interpretada. Una capa que, mientras se la observara sin comprenderla, podía coexistir con la rutina diaria sin causar problemas. Yo había empezado a comprenderla, y aunque todo seguía en calma, aunque los monitores mostraban lecturas tranquilas y estables, supe que ese entendimiento no iba a quedar sin respuesta, no porque alguien me vigilara,
sino porque el sistema no estaba diseñado para ser interpretado, solo para ser obedecido. No empecé a reunir pruebas porque creyera que alguien fuera a escucharme. Lo hice porque necesitaba confirmar que lo que estaba viendo no dependía solo de mi memoria. Hasta ese momento, todo había quedado repartido entre pantallas, archivos incompletos y notas mentales. Nada estaba unido de forma explícita. Nada podía sostenerse por sí solo. Pensé que, si lograba conservar copias, aunque fueran mínimas, tendría algo estable, algo que no pudiera desaparecer con un cierre de sesión o una corrección silenciosa en el sistema. Empecé con lo más simple: capturas de registros antiguos, listas de pacientes con campos incompletos, horarios de monitoreo que no coincidían con egresos documentados. No tomé fotografías de los monitores activos. Eso habría sido demasiado evidente. Me limité a exportar datos administrativos, cosas que, en teoría, no tenían relación directa con lo que ocurría en la sala. Guardé todo en un dispositivo externo. No lo conectaba de forma permanente, solo unos minutos por turno. Copiaba archivos pequeños, textos, listados. Nada que llamara la atención por volumen o frecuencia. Al principio funcionó. Los archivos se copiaban sin problemas. No había errores. No había mensajes de advertencia. El sistema no parecía registrar nada fuera de lo normal. Pero la noche siguiente, algo cambió. Busqué un archivo que había revisado el día anterior. Un registro concreto, con un nombre que reconocía. Lo escribí en el buscador interno. El sistema respondió rápido. No se encontraron resultados. Pensé que había cometido un error tipográfico. Revisé con más cuidado. Volví a buscar. Nada. Probé con otro nombre. Tampoco. Fui más atrás, a una fecha que sabía que había revisado. El archivo seguía ahí, pero los campos que antes estaban incompletos, ahora figuraban cerrados. Había una causa de muerte registrada, una fecha definida, un comentario breve que no recordaba haber visto. El caso estaba oficialmente resuelto. Me quedé mirando la pantalla sin tocar nada. No había rastro de modificación reciente, ningún registro de edición, ninguna nota que indicara que alguien hubiera trabajado sobre esos archivos desde la última vez que los había visto. Era como si siempre hubieran estado así. Cerré la sesión y volví a los monitores. Dos de ellos estaban activos, uno más que la noche anterior. Las lecturas seguían siendo tranquilas, estables, regulares. Ninguna alarma crítica, ningún valor fuera de rango. Me acerqué un poco más de lo habitual, no para ver mejor los números, sino para comprobar algo distinto. Quería saber si la activación de los monitores coincidía con mis intentos de búsqueda. Cuando di un paso hacia adelante, una alarma menor se activó. No fue estridente, no fue urgente. Una alerta suave, de las que se confirman con un clic y se registran sin intervención. La confirmé desde el escritorio, sin acercarme más. Regla 4. La alarma se apagó de inmediato. Di un paso atrás. El monitor volvió a su estado estable. Esa relación me inquietó. No era una reacción violenta. No era un castigo. Era un ajuste. Como si el sistema respondiera a mi proximidad de la misma forma en que respondía a cualquier otra variable que se saliera de los márgenes esperados. Esa noche, los monitores se activaron con más frecuencia, no todos al mismo tiempo, de uno en uno, siempre después de que yo pasara más tiempo del necesario revisando archivos o anotando algo fuera de lo habitual. No podía asegurarlo con certeza, pero la coincidencia empezó a repetirse con demasiada regularidad. Atención prolongada, flecha activación. Movimiento innecesario, flecha alerta menor. Búsqueda de datos, flecha corrección administrativa. No era hostil, era correctivo.
Empecé a notar que, cuando evitaba mirar directamente las pantallas activas, todo se mantenía en calma. Cuando desviaba la atención hacia tareas rutinarias, los monitores no cambiaban. Pero cuando intentaba demostrar, registrar, preservar, algo se ajustaba. Como si el sistema no estuviera diseñado para ocultar la información, sino para redistribuirla de manera que no pudiera ser fijada. Los archivos que había copiado la noche anterior seguían en el dispositivo externo. Eso lo comprobé varias veces, pero al compararlos con el sistema actual, parecían inconsistentes. Versiones anteriores de una realidad que ya no coincidía con la oficial. Eso los volvía inútiles como prueba. A mitad del turno ocurrió algo nuevo. Uno de los monitores activados mostró una variación leve en el ritmo cardíaco, nada alarmante. Un aumento mínimo, seguido de una estabilización rápida. Lo normal en cualquier paciente que se moviera o respondiera a un estímulo. Ese monitor estaba asociado a una cama vacía. No hice nada. No confirmé ninguna alarma porque no se activó ninguna. No me acerqué. No miré más de lo necesario, pero me di cuenta de que el cambio había ocurrido justo después de que yo revisara el dispositivo externo, comprobando los archivos guardados. Cerré el cajón y dejé el dispositivo ahí dentro. El ritmo volvió a la normalidad. No podía probarlo. No tenía forma de demostrar una relación causal, pero el patrón se volvía cada vez más claro en mi cabeza. La estación no reaccionaba a la presencia de los muertos, reaccionaba a la intención de quien observaba. No se defendía de una amenaza externa, se defendía de la interpretación. Las reglas cobraron un sentido distinto. No eran barreras morales ni advertencias místicas. Eran límites operativos diseñados para mantener la información en un estado fragmentado, para evitar que alguien pasara de observar datos aislados a construir una verdad coherente. Mientras yo me limitara a cumplir el rol asignado, el sistema funcionaba sin conflicto. Cuando intentaba salir de ese rol, aunque fuera mínimamente, algo se reorganizaba. Al final del turno, revisé el cuaderno. Las notas eran escasas, más que en noches anteriores. Había escrito menos, no porque hubiera menos actividad, sino porque había aprendido a no registrar aquello que parecía provocar respuestas. Antes de irme miré los monitores una última vez. Uno mostraba un hombre nuevo. No lo había visto antes. Aparté la vista casi de inmediato, pero no antes de notar algo que me dejó inmóvil por un segundo más de lo permitido. El formato del nombre era distinto. No estaba escrito como los demás. No tenía apellido, solo un nombre, el mío. Sentí una presión seca en el pecho, no como un ataque de pánico, sino como una reacción física breve. El monitor mostraba solo el campo de identificación. No había signos vitales todavía. No había números, solo el nombre, suspendido en una interfaz que hasta ese momento había mostrado identidades ajenas. Regla 5. Si ves tu nombre en un monitor, termina el turno inmediatamente y no regreses. No me moví, no porque dudara, sino porque el resto de la sala seguía funcionando con normalidad. No hubo alarma, no hubo cambio brusco. Los otros monitores siguieron mostrando lecturas estables. El sistema no marcó ningún error. El mío no era el único nombre visible esa noche, pero era el único que no debería estar ahí. El reloj marcó el final del turno unos minutos después. Cerré el cuaderno sin añadir nada más. Guardé el dispositivo externo en la mochila. Apagué el monitor central como indicaba el protocolo. Me levanté despacio, consciente de cada movimiento. No miré el monitor otra vez. Salí de la sala sin correr, sin hacer ruido, sin llamar a nadie. La puerta se cerró detrás de mí con el mismo sonido seco de siempre. En el pasillo, el hospital seguía igual. Personal de limpieza, luces encendidas, sonidos normales. Nada indicaba que algo estuviera fuera de lugar, pero yo ya lo sabía. El sistema no estaba fallando,
No estaba revelando una verdad por accidente. No estaba siendo atacado. Estaba corrigiendo desviaciones. Y yo, al intentar fijar lo que mostraba, me había convertido en una de ellas. La regla 5 no era una advertencia tardía. Era una salida. Y cuanto más tiempo permaneciera dentro del sistema, más claro se volvía que no estaba diseñada para ser ignorada. El sistema no necesitaba eliminarme, solo necesitaba integrarme. Volví la noche siguiente, no porque creyera que podía cambiar algo. Volví porque la regla no decía huye, decía termina el turno y no regreses. Y yo todavía no había terminado ese turno, no del todo. Algo había quedado abierto, suspendido, como los registros incompletos que había visto en los archivos. La sala estaba igual. El mismo silencio, el mismo orden clínico, el mismo aire que no parecía circular nunca del todo. Nadie mencionó nada al entregarme el turno. Nadie hizo referencia a la noche anterior. No hubo advertencias nuevas ni preguntas. Me senté frente al escritorio. Encendí el monitor central. Durante varios minutos no ocurrió nada. Las pantallas periféricas estaban apagadas o mostraban interfaces inactivas. Las camas visibles desde el pasillo seguían vacías. Todo parecía haber vuelto a su estado inicial, como si el sistema hubiera decidido reiniciarse a una versión estable. Anoté la hora de inicio. No abrí archivos. No conecté el dispositivo externo. No revisé registros históricos. Me limité a observar, como se suponía que debía hacerlo desde el principio. Fue entonces cuando uno de los monitores se activó. No hizo ningún sonido. La pantalla pasó del negro a la interfaz activa con una suavidad casi imperceptible. Lecturas claras, ritmo cardíaco, saturación, frecuencia respiratoria, todo normal. Miré solo el tiempo suficiente para reconocer el patrón y aparté la vista. No conté los segundos. No hizo falta. Ya sabía cuándo dejar de mirar. Un segundo monitor se encendió poco después. Luego otro. La secuencia se repetía, pero algo era distinto. Las lecturas no variaban. No había fluctuaciones mínimas como otras noches. Todos los monitores activos mostraban exactamente el mismo ritmo, la misma frecuencia, la misma estabilidad artificial. Eso no correspondía a cuerpos distintos. Eso correspondía a un único estado replicado. Sentí una presión leve en la cabeza, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No era mareo. Era una sensación de cierre, de espacio reducido. Miré el reloj. Funcionaba con normalidad. Cuando volví la vista a las pantallas, vi el nombre. No apareció de golpe. Primero el campo vacío, luego las letras, formándose con precisión quirúrgica. Mi nombre completo. Debajo los signos vitales seguían corriendo. Ritmo cardíaco regular, oxigenación estable, respiración constante. El tiempo marcaba hora. No había ninguna alarma activa. No había ninguna notificación del sistema. El monitor no indicaba error. Me levanté despacio. No miré directamente la pantalla mientras lo hacía. No quería romper la regla contando segundos que ya no importaban. Me acerqué al límite permitido de la sala, lo suficiente para ver el pasillo de las camas. La cama asociada a ese monitor estaba vacía, las sábanas estiradas, la almohada intacta. Ningún cuerpo. Volví al escritorio y me senté. No sentí pánico, sentí comprensión. El sistema no estaba marcando mi muerte futura. No era una advertencia ni una amenaza. Estaba registrando una presencia que ya había sido integrada. Mi nombre no había aparecido como castigo por romper una regla. Había aparecido como consecuencia lógica de haber entendido demasiado. Yo ya no estaba observando el sistema desde afuera. Formaba parte de él. La presión en el pecho se intensificó de forma gradual. No fue un dolor agudo. Fue una dificultad progresiva para respirar,
como si el aire dejara de ser suficiente, aunque siguiera entrando. Miré el monitor una última vez, solo un instante. La saturación descendía lentamente. El ritmo cardíaco se mantenía estable. El sistema registraba todo con precisión. Intenté hablar, pero no había nadie a quien hacerlo. No intenté levantarme. No intenté activar ninguna alarma. Sabía que no habría respuesta. La estación no estaba diseñada para intervenir en ese punto. No era un error que corregir, era un cierre. La última anotación en el cuaderno quedó incompleta. La pluma cayó al suelo cuando mis manos dejaron de responder. No sentí el impacto. Tampoco sentí el momento exacto en que la respiración se detuvo. Solo hubo silencio. Después, rutina. El turno terminó como cualquier otro. Los monitores volvieron a apagarse uno por uno. Las lecturas desaparecieron sin dejar rastro. El sistema quedó limpio, estable, operativo. Mi nombre ya no figuraba en ninguna pantalla. Horas más tarde, otro empleado ocupó la silla. Revisó los monitores. Confirmó alertas automáticas. Anotó en el cuaderno lo habitual. No encontró nada fuera de lugar. El dispositivo externo quedó en el cajón. No estaba conectado. No emitía señales. No interfería con el sistema. Contenía archivos que ya no coincidían con la versión oficial de los registros. Pruebas fragmentadas, difíciles de interpretar sin contexto. Tal vez alguien lo encuentre. Tal vez no. Si lo hacen, no sabrán qué buscar. Verán inconsistencias, versiones antiguas, datos que no encajan del todo. Nada que, por sí solo, obligue a una conclusión. La estación seguirá funcionando. Las reglas seguirán siendo entregadas al comienzo de cada turno. Serán leídas en voz alta. Serán respetadas por quienes no quieran entenderlas. Los monitores volverán a activarse cuando corresponda. La información seguirá visible solo mientras nadie intente fijarla. No habrá explicaciones, no habrá consecuencias visibles. El sistema no necesita cerrar todos los casos, solo necesita que sigan abiertos, sin que nadie mire demasiado tiempo.